Continúo por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. Estuve viendo un video sobre el cerebro de Boltzmann. Y es una idea medio parecida al solipsismo de Berkeley. El cerebro de Boltzmann dice que mi cerebro podría ser un cerebro flotando en el vacío que se formó por azar y, y que todos mis pensamientos, lo que yo creo estar viendo, tener un cuerpo, estar percibiendo un mundo exterior, en realidad no existe más que como impulsos eléctricos en mi cerebro. Y lo estaban dando como una posibilidad, qué interesante que es esto. Están perdiendo el punto. Me pareció un excelente ejemplo del problema con la ciencia pop que mencionaba en el video anterior. El cerebro de Boltzmann no fue algo postulado, específicamente no por Boltzmann, como, qué idea interesante, miren si esto es verdad. El cerebro de Boltzmann surge como una reducción al absurdo de la cosmología de Boltzmann. Boltzmann decía que vivíamos en una región ordenada del universo, rodeada de un caos permanente, y que esto se había producido por un puro azar estadístico, dado tiempo infinito y espacio infinito. Era lo esperable que en algún punto del espacio la termodinámica se revirtiera de modo abrupto y apareciera un orden súbito que empezaba a degradarse, a retornar al caos gradualmente. Bien, y a alguien se le ocurrió, ¿y por qué tendría que haber estrellas, planetas? Es mucho más probable que surja un cerebro flotando en el espacio, ordenado, que cree estar percibiendo un mundo exterior. O sea, el cerebro de Boltzmann es una idea que obviamente tiene un problema, obviamente falla. Fue postulada para mostrar que fue postulada como una reducción al absurdo, no como una hipótesis, miren qué divertido que es esto. Fue postulada como una reducción al absurdo de algo que sí había postulado en serio Boltzmann. Este es el problema con la ciencia pop, con el enfocarse en lo divertido, en lo entretenido, en lo pintoresco. Miren si fuéramos un cerebro flotando en el espacio. El tema del multiverso, también. El multiverso se postuló como, como una hipótesis para evitar la paradoja del gato de Schrödinger. O sea, básicamente, bueno, supongamos que hay varios universos. En un universo el gato está vivo, en el otro está muerto. Y cuando abrimos la caja, lo único que ocurre es que nos enteramos en qué universo estamos nosotros. Suena razonable, pero la ciencia ha demostrado que Rick y Morty es verdad. No, no es eso. Eh, para empezar, el multiverso como aparece en Rick y Morty, no. Donde todo puede pasar, todo lo que puede pasar ocurre en alguna parte, no es verdad. En ningún universo vos vas a abrir la caja y te vas a encontrar con dos gatos, porque eso viola el principio de conservación de la masa. Esté vivo o esté muerto, va a haber un gato en todos los universos posibles, si es verdad que hay más de uno. O sea, es este problema de enfocarse en lo pintoresco, el experimento de la doble rendija, la materia oscura, la energía oscura, el multiverso, el cerebro de Boltzmann. Es este problema con vamos a difundir lo que es divertido. Y hay una hipótesis que oí hace poco que me voló completamente la cabeza. Imaginen, a ver, imaginen que hay un asteroide más allá de la órbita de Neptuno, otro tanto de 60 unidades astronómicas del Sol, otro tanto como de la distancia de Neptuno, otro tanto. En este asteroide hay hormigas inteligentes que viven arriba del asteroide. Hormigas que han desarrollado la astronomía y la ciencia. Tienen una civilización en su asteroide que flota en el medio, en las afueras del sistema solar. Estas hormigas primero creían que su asteroide, era su cascote flotando en el espacio, era el universo.
y veían otras lucecitas dando vuelta por el cielo, pero no las identificaban que eran cascote parecido al suyo. Em, por ahí esto tenían mitos de la creación que se referían básicamente al asteroide donde viven. O sea, y Dios vio el cascote flotando en el espacio y pensó que era bueno. Em, Tenían en esta época una intuición de la gravedad como una fuerza misteriosa que tendía a traer todo al centro del asteroide. Más adelante se dan cuenta que otros cascotes, que otras luces que veían moviéndose en el cielo eran cascotes parecidos al suyo, que probablemente tuvieran sus propias hormigas caminando en ellos. Y se dan cuenta que la gravedad, la misma fuerza que mantiene a las hormigas pegadas al cascote, rige los movimientos de los otros asteroides en el cielo. O sea, descubren la gravitación universal. No pueden ver el telescopio más grande que pueden fabricar estas hormigas, tiene un espejo de 1 centímetro de diámetro. No pueden ver los planetas, no pueden ver el sistema solar interno. Un día pasa un cometa por el asteroide de estas hormigas astrónomas que ya han descubierto la ley de gravedad y calculan su velocidad, su trayectoria y dicen, bueno, aunque se esté alejando de todos los demás asteroides, en algún momento va a frenar y va a ser atraído y va a retroceder. Y cuando calculan la trayectoria se dan cuenta que el cometa que vieron pasar no solo se está alejando de ellas, de las hormigas arriba de este asteroide, sino que se está alejando aceleradamente, cada vez va más rápido. Y esto, ¿what? Es como que soltés una piedra y caiga para arriba. Contradice por completo la ley de gravedad universal. Entonces razonan, bueno, tiene que haber una fuerza misteriosa en el cometa que venza la gravedad que hace que se esté acelerando. Ok, cambiemos la escala de esta fantasía. Nosotros somos las hormigas, la Tierra nuestro cascote, y el cometa que vemos pasar son las galaxias más lejanas que podemos ver con nuestros telescopios. Y se darán cuenta que el caso es exactamente el mismo. Nosotros sabemos qué es lo que pasa con el cometa, qué es lo que las hormigas astrónomas quedaron what. Nosotros sabemos qué es lo que pasa. Está siendo atraído por el Sol y esa fuerza es mucho más potente que la atracción que puedan tener estos asteroides que se cruzan el camino. Pero no es otra fuerza, es la gravedad. Bueno, cambiemos la escala y nos damos cuenta que la fuerza misteriosa que acelera el cometa, que desconcierta a estas hormigas astrónomas, es idéntica a lo que nosotros llamamos energía oscura, que es también una energía misteriosa que parece alejar los objetos remotos violando la ley de gravedad. Lo que nos lleva a pensar, probablemente la energía oscura no sea otra cosa que la gravedad. Es el símil, ¿por qué no extender el mismo símil? Esta es una idea interesante, no cierran las cuentas, que no es un defecto pequeño en una hipótesis, pero esta es una hipótesis interesante para trabajar en ella, para darle difusión, oigan, por ahí la energía oscura es simplemente nuestra vieja conocida la gravedad. Esto es una idea interesante para difundirla, para financiarla, para ponerse a trabajar en ella, pero tiene un grave problema, es aburrida. Y si todo tu interés en un asunto se va a orientar a lo entretenido, a lo pintoresco, a lo que suena wow, qué cosa interesante en una conferencia, nadie va a estar trabajando en las ideas aburridas. Este es un problema que tenemos hoy, al ver la ciencia como un entretenimiento. El problema de la ciencia pop creo que es este.
En sentido parecido me preguntan qué pienso de las de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta estupenda. El problema que tenemos en este momento, y que lo podemos ver desde los orígenes de la revolución industrial, hace más de 200 años ya, es que toda, toda tecnología revolucionaria nueva pasó por un periodo de idolatría, en donde la idolatría a la técnica hizo mucho más daño que el bien que podía hacer la técnica. Después, cuando la gente dijo, bueno, la máquina de vapor está buena, pero es simplemente una máquina que mueve cosas, cuando perdió la idolatría, es que la máquina empezó a ser útil. La máquina de vapor empezó a ser útil. Y yo creo que estamos en esa fase. La inteligencia artificial es algo nuevo, es algo que va a tener un impacto comparable al de la agricultura, al de la máquina de vapor. Y estamos en el periodo de idolatría. Estamos en el periodo de la idolatría. ¡Wow! El hombre necesita meterse chips en la cabeza para identificarse con la santísima inteligencia artificial que va a ser la próxima evolución del hombre. Estamos en el periodo de idolatría, y durante el periodo de idolatría los males causados por la devoción supersticiosa a la tecnología nueva van a hacer mucho más daño que bien la nueva tecnología. Después, cuando pase ese periodo, cuando la gente diga, ok, la inteligencia artificial está buena, sirve para hacer un montón de cosas, ahí los beneficios van a ser enormes. Pero en este momento estamos entrando en la fase de idolatría que pasó con la máquina de vapor, que pasó con toda técnica. Incluso a medida que las universidades se convierten en guarderías para adultos con deficiencias mentales, estamos viendo reaparecer de la devoción supersticiosa, técnica que ya se habían incorporado a la valijita de herramientas como, ok, es una técnica más. El ejemplo más obvio es la idolatría a las vacunas, que ya existió, ya hizo mucho daño, y llegado el caso la gente dijo, ok, esto es una herramienta más. Y estamos viviendo la segunda era de idolatría. La segunda, estamos viviendo una segunda idolatría a la vacuna que está haciendo más daño que cualquier bien que pueda hacer la técnica de la vacunación. El daño causado por la idolatría supera con creces a los beneficios de la técnica. Y esto ya había pasado, ¿eh? Ya había pasado y se había superado. En algún momento hubo gente que estaba tratando de estudiar, mientras estaban buscando el germen que causaba el beriberi, el escorbuto, hubo gente que decía, por ahí esto no está causado por un germen, vamos a estudiar otras explicaciones alternativas, otras terapias alternativas, y fueron silenciados, fueron obstaculizados, no fueron financiados, y realmente al final resultaron que tenían razón esos tipos. Y esa fase ya había terminado, ya la gente había dicho, ok, la vacuna está buena, pero no podés reducir la medicina a la vacunación. Y ahora estamos con una segunda etapa de idolatría por la vacuna, donde se quiere reducir la medicina a la vacunación. Y todavía quizá peor que la primera. Y bueno, y esto mismo va a pasar con la inteligencia artificial. En los próximos años los males de la idolatría a la inteligencia artificial va a hacer mucho más daño que los beneficios que se deriven de la inteligencia artificial. Cuando la gente diga, ok, la inteligencia artificial es muy buena para hacer algunas cosas, vamos a usarla para eso y hagamos otras cosas, ahí va a tener enormes beneficios. Pero, repito, primero vamos a tener que pasar esa fase nefasta que ha atravesado toda técnica en los últimos 200 años. Voy cortando por acá, nos estamos viendo. Hasta la próxima.